Hey, brother, can you hear me? Okay, can you hear me? ¿Me escucha? Tiene mute. Usted, no lo escucho. Ahí está, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, pastor. Bueno, pues como esto es en vivo, cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo que está en vivo, la tecnología es magnífica hasta que deja de funcionar, ¿verdad? Así es, pastor. Pues es un gusto poder conectarlo a través de esta plataforma, para que nos comparta de su sabiduría. Gracias por esta oportunidad que nos da de poder conectar a la distancia, pastor. Amén. Y pues estamos ya en vivo en Facebook, esperando que la gente se conecte y puedan disfrutar de esta charla tan interesante que vamos a tener acerca del reino. Yo sé que usted es un maestro y un excelente, por cierto, maestro acerca del reino, con un conocimiento amplio y en la identidad, que es algo que la iglesia está un poco faltante de ese conocimiento, ¿verdad? Y pues el propósito de esta charla, pastor, es que traigamos luz a las personas acerca de esta realidad que Dios ya ha depositado en nosotros. Y esta realidad que muchas personas no han podido operar en ellas ni caminar en ella por falta del conocimiento, tristemente. Pero bueno, pastor, pues le doy la oportunidad aquí para que usted se introduzca y nos dé un poquito de su trasfondo para que la gente lo conozca. Y pues también yo aquí aprovecho para conocerlo más, pastor. Amén. Jerry, muchas gracias por la invitación para poder tener esta conversación tan importante. Yo creo que este tema del reino de Dios y en específicamente la identidad es uno de los temas más importantes porque afecta a cada ser humano en el planeta Tierra. Creo que tenemos una desconexión con quienes nosotros realmente somos. Y es por eso que no podemos avanzar aquí en la tierra la voluntad de Dios. Sabemos que el Señor quiere que su gloria sea conocida por toda la tierra. Entonces yo hablaba con mi congregación recientemente de que para que la gloria de Dios pueda ser manifestada, tiene que aparecer un ser humano en ese lugar. Y ese ser humano no tiene que tener conflicto con su identidad, no tiene que tener conflicto con quién él es. Y por eso es que no podemos nosotros mostrar la verdadera gloria de Dios, porque tenemos un conflicto donde nosotros mismos no nos conocemos, no conocemos nuestros orígenes y siempre venimos al Señor con una mentalidad desde la caída de Adán, pero nunca regresamos a Él realmente de quienes realmente nosotros somos, porque nosotros, antes de que Adán caera, nosotros salimos de Dios. As a matter of fact, la Biblia dice de que en el principio el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que Él pueda tener dominio. Entonces, que antes de que cayéramos, ya estábamos nosotros en un lugar y en una posición que nosotros se nos ha olvidado o no se nos ha enseñado realmente ese trasfondo. Entonces, gracias a Dios yo tengo ya
15 años en esta temática del reino de Dios, lo que me ha ayudado a mí realmente a reintroducirme a mí mismo, ¿verdad? Porque creo que eso es una de las prioridades que la mayoría de personas cuando vienen al conocimiento de Cristo, de todas maneras no, como que no continúan ellos esa búsqueda de saber realmente quién ellos son y la razón por cual Cristo vino a buscarnos, ¿no? Y creo que como que tenemos esta mentalidad, Él solo viene a salvarnos para que no vayamos para el infierno, pero creo que si realmente estudiamos la mente de Dios y estudiamos y nos estudiamos nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de que el trasfondo de la salvación es aún más amplia de lo que nosotros realmente conocemos. No es necesariamente únicamente un rescate para que no vayamos a parar a este lugar conocido como infierno y que no vayamos a pasar aquí por una eternidad sufriendo, sino de que realmente lo que el Señor que ha querido salvar es un propósito que tenía en su corazón desde mucho antes de la fundación del mundo. Entonces la palabra dice de que cuando nos rescató, nosotros ahora podemos terminar esas obras que Él había preparado para cada uno de nosotros, que ya, si no conocemos nuestra identidad, mucho menos vamos a poder entender cuál es el propósito por cual estamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces, gracias a Dios, como te digo, yo soy un estudiante ferviente del reino de Dios. Yo he venido a los pies de Cristo desde el 2001. Pero en mi corazón, cuando yo iba a las iglesias, para mí siempre había cosas como que no compaginaban, como que las entendía mentalmente, pero en mi espíritu como que todavía no lo recibía muy bien. Y yo empecé en una búsqueda personal no sabía qué estaba buscando el Brother Jerry, para serte sincero. Sí. Yo lo único que sabía era de que cuando yo leía la escritura, habían unos conceptos que resaltaban que en ese entonces nadie estaba enseñando. Entonces, yo leía Mateo 4:17, por ejemplo, cuando decía que Jesús comenzaba su ministerio público y él decía, arrepiéntanse, regresen a Dios porque el reino de los cielos ya está a la mano. Entonces, según yo seguía leyendo los evangelios, yo miraba esta palabra de reino en parábola tras parábola, en conceptos que el Señor enseñaba, y eso traía conflicto en mi vida porque yo me hacía la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es esta cosa que nuestro Señor Jesucristo quiere darnos a conocer, pero que yo no entiendo? Entonces yo me di a una búsqueda donde me metí en problemas, te voy a contar, porque yo empecé a preguntarle a mi entonces pastor, ¿qué es el reino de Dios? Y él no me supo contestar. Él decía, pues el reino de Dios pues está allá en los cielos, tienes que morirte y cuando tú mueres tú entras a la presencia de Dios y llegas a este lugar invisible, allá en lo eterno, y ese es el reino de Dios. Y I'm like, well, I mean, lógicamente diría yo, sí, tiene sentido lo que me está diciendo el pastor, es cierto, pero mi espíritu como decía, no, hay algo más de eso en el reino de Dios. Entonces yo me di a una búsqueda de caerle mal a la gente, decía yo, ¿va? Porque yo iba y le preguntaba, me iba a meter a diferentes iglesias y yo les preguntaba, eso era cuando yo comenzaba en el evangelio, ahora ya no hago esas cosas, te cuento. Pero en el principio le pregunté a mi pastor y después de ahí me fui a meter a diferentes iglesias y les preguntaba a ellos, hey, ¿ustedes saben qué es el reino de Dios? ¿Me pueden ustedes explicar qué es este concepto que el Señor Jesucristo está hablando aquí? Porque a mí me llama mucho la atención, pero yo no tengo entendimiento de eso, no tengo conocimiento, no sé lo que es, pero realmente como que algo está jalando en mi corazón y en mi espíritu a que yo busque más acerca de esto. Y a cada pastor que yo hablaba, nadie me podía explicar, todos me daban casi la misma respuesta, es cuando tú mueres tú vas a entrar al reino de Dios, cuando ya partamos de este lugar físico, entonces vamos a entrar a ese lugar eterno y vamos a pasar eternamente con el Señor danzando, cantando, adorando, y todos vamos a estar ahí todos juntos. Eso es el reino de Dios, pero realmente, como te repito, no asentaba en mi espíritu. So, yo continué investigando por mi propia cuenta desde el 2001 hasta el 2007, leyendo la Biblia, hablando con mi esposa, diciendo, ¿sabes qué? Yo sé de que hay algo más allá de
de esto aquí, referente al reino de Dios, no lo entiendo, nadie me lo puede explicar y todos los pastores con los que hablo no me lo explican, mucho menos lo están predicando. ¿Y cómo pueden predicar algo que no entienden? Eso es lo que yo vine a entender después de tanto tiempo. Pero en el 2007 yo escuché un mensaje del doctor Miles Monroe. Yo nunca había escuchado de él. Un día saliendo de trabajo, yo trabajaba de 5 de la mañana a 1 de la tarde, en ese entonces, en 2007. Y salí temprano del trabajo, llegué a mi casa y de casualidad, y digo eso así bien, así, porque en Dios no hay casualidades, todo el Señor lo tiene ya planeado y lo tiene todo estipulado a cuándo Él le va a dar la revelación a cada quien. Llego a mi casa y de casualidad tengo prendido el canal 40 y habían invitado al doctor Miles Monroe a predicar a una iglesia aquí en Ontario, la iglesia del doctor Walter Koch, no sé si has escuchado de él. Lo habían invitado ahí en Ontario. Y él estaba predicando acerca del reino de Dios. Y cuando yo empiezo a escuchar ese mensaje, como que mi espíritu se encendió. Mi espíritu se vino vivo y todas las preguntas que yo había tenido los últimos 7 años, él me las contestó en 1 hora. En un mensaje que él dio, él estaba explicando acerca del reino de Dios, que no era una religión, sino de que era un gobierno, sino que Jesús no era un profeta, que no era un líder religioso, sino que el Señor era un rey que traía el gobierno de los cielos aquí a la tierra, que Él vino a hacer que la voluntad del Padre era que Él viniera a entregarnos el reino a nosotros, y todos esos conceptos empezaron a bombardear mi mente, y mi espíritu empezaba a encenderse. Yo dije, esto es, y mi esposa estaba dormida en ese tiempo, y la desperté y le dije, ¿sabes qué, amor? Esto es lo que yo he andado buscando por los últimos 7 años. A todas las preguntas que le hice a todos los pastores y todo lo que andaba haciendo, este hombre en este momento me los contestó en esta hora. Por fin, sí, un alivio a mi espíritu, para serte sincero, porque yo estaba pensando de que yo estaba mal, honestamente, porque yo hablaba con mucha gente, y ellos siempre me decían a mí de que mis pensamientos estaban mal, de que lo que yo estaba preguntando era erróneo. As a matter of fact, a veces se enojaban conmigo, y usaban lo que yo le llamo the chain of command, así, la cadena de liderazgo, ¿no? No me hagas preguntas. Lo que yo digo es, y no hagas preguntas, lo que estás preguntando está fuera de orden, me estás faltando respeto con las preguntas que me estás haciendo. Y yo le decía, no, yo no quiero faltarle respeto a nadie, yo solo tengo curiosidad, yo necesito que alguien me diga algo, que me lo explique. Si yo estoy equivocado, pues compruébame lo que estoy equivocado, y créeme que lo que yo quiero hacer es la voluntad de Dios, y si yo estoy equivocado, yo voy a cambiar. Pero no simplemente me digas que me calle simplemente porque tú eres el pastor, o eres el apóstol, o el profeta, o el evangelista, y consideras que tu título, tu rango es mayor que el mío. Entonces, muchas veces cuando entrábamos a esas conversaciones, terminábamos en ese tipo de conversación, donde me decían simplemente, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, o yo soy tal, ya no me hagas más preguntas, estás siendo rebelde, estás, cosas así. Y en mi corazón yo sabía que no era cierto, yo no estaba siendo rebelde, yo tenía una inquietud genuina. Yo quería saber qué era el reino de Dios, yo quería saber por qué el Señor hablaba tanto de este reino, y dónde estaba ese reino, más que todo. Porque cada vez que hablaba con la gente, pues siempre me decían que me tenía que morir para entrar al reino. And I'm like, pues yo no me quiero morir. Yo amo al Señor, y yo quiero estar con Él, pero realmente también quiero estar aquí en la tierra, ¿no? Yo amo a mi esposa, quiero pasar más tiempo con ella, amo a mis hijos, quiero pasar más tiempo con ellos. Ahorita no, aunque amo al Señor, no estoy dispuesto a morir en este momento, sino de que quiero pasar un poco de tiempo aquí en la tierra. Pero la única respuesta que ellos me daban era eso, que tenía que morir para entrar a este reino invisible. Pero cuando escuché al doctor Miles Monroe, él empezó a explicar y a desmenuzar la palabra, y a dar vida a estos conceptos que yo ignoraba, estos conceptos que todavía yo no tenía la revelación. Él trajo tanta paz a mi vida, porque me di cuenta de que yo no era el único que estaba en búsqueda.
Sí, el único loco y que no era el único que estaba en esta búsqueda de este reino y en esta búsqueda de querer hacer la voluntad de mi padre, ¿no? Entonces, lo que yo hice en ese entonces, después de que terminó el doctor Monroe de predicar esa hora, yo llamo a la congregación donde lo habían invitado, compro el CD y lo escuché, no te miento, quizás lo escuché unas 200 veces, sí, porque necesitaba que toda esa información empezara a procesarla y que asentara mi espíritu, porque era demasiada información. Lo que él estaba diciendo, lo que él estaba enseñando, nunca lo había escuchado. Ya tenía yo ya 7 años en la iglesia, iglesia hermosa, que le digo, mi antiguo pastor, el apóstol donde yo asistía, un hombre de Dios tremendo, congregación tremenda, grupo de alabanza tremendo, todo, no tengo nada realmente negativo que decir, únicamente cuando yo empecé a cuestionar y a decir, hey, ¿qué es este reino? No tuvieron respuestas para mí. Entonces yo tuve que también tomar una decisión, o me quedo aquí sentado, continuando la rutina de la religión y danzando, hablando en lenguas, profetizando, todo lo que te enseñan normalmente en la iglesia, y después regresar a la casa confundido y solo voltear al cielo y decir qué más hay que hacer. Eso es lo que tengo que hacer semana tras semana, llegar al culto, danzar, hablar en lenguas y después regresar a la casa y ¿qué más tengo que hacer aquí? Porque mi pregunta era eso, ¿qué más es lo que tengo que hacer? ¿Eso es lo único para agradar a Dios? Llegar a la iglesia, aprender a hablar en lenguas, danzar, ¿qué más tengo que hacer para agradar a Dios? Y a mí me decían, sí, eso es lo único que tienes que hacer, hijo. Ven a la iglesia, congrégate, gózate en la presencia del Señor y espera su venida. Espera la trompeta, cuando suene la trompeta, vas a ser espera morir. Espérate a morir y es todo. Pero escuchando el mensaje del doctor Monroe, eso vino y realmente quebró bastantes paradigmas en mi mente, ¿no? Quebró bastantes conceptos y me puso en conflicto con la religión. Correcto. Me puso en conflicto con mi iglesia, me puso en conflicto con el cristianismo en sí, porque no importa a qué iglesia tú vas, la base del cristianismo es igual. No importa que si te cambies de esta iglesia a la otra iglesia, viene siendo lo mismo. Lo diferente en el reino es totalmente diferente a lo que nos han enseñado en la religión, y te pone contra la pared, contra la religión, a donde tienes que tomar una decisión si quieres realmente seguir a Dios o si realmente quieres continuar en una rutina. En el Antiguo Testamento eran rituales que no agradaban a Dios. En el Nuevo Testamento de Dios es lo mismo, solo son rituales que continuamos haciendo, que pensamos que esas son las cosas que agradan a Dios, sin entender de que hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros que tenemos que cumplir mientras Él llega o mientras Él regresa, ¿no? Pero nunca vamos a poder llegar a ese cumplimiento de ese propósito si primero no luchamos con la idea de quién nosotros somos. Porque uno de los conflictos más grandes, te cuento, y no sé si te pasó a ti, era el concepto de ser un pecador, por ejemplo, que eres un pecador, el Señor te sacó del lodo cenagoso, eres un gusano, eres inservible, y que por la pura misericordia de Dios, Él te miró y te rescató, y solo dale gracias a Dios que no te va a dejar ir al infierno. Que básicamente esa es la tesis, digo yo, teológica de todo el cristianismo. Dale gracias a Dios que no te va a dejar al infierno, ¿no? Pero cuando yo empecé a descubrir un poco más acerca del reino, me di cuenta de que el mensaje del reino era el único mensaje que podía restaurar la identidad correcta. Porque el Señor no andaba buscando siervos ni andaba buscando esclavos. Lo que el Señor estaba buscando era hijos y andaba buscando hijas. Entonces, el mensaje del reino es la predicación de que Él anunció aún en el libro de Malaquías, donde dice que Él iba a mandar el espíritu de Elías para que él trajera el corazón de los hijos de regreso a los padres y de los padres de regreso a los hijos. La restauración de la familia, no solo la familia terrenal, pero la restauración de la familia real,
de nuestra familia original, porque nosotros pertenecemos a una familia real en el cielo y Él del cielo nos envió Él para la tierra para que nosotros podamos hacer su voluntad aquí. Pero nosotros no dejamos de ser familia solo porque estamos aquí en un lugar físico. Seguimos siendo familia de Él porque lo que nosotros realmente somos es un espíritu y no somos un pedazo de carne. Entonces, creo que hay mucha confusión en esa área porque se nos olvida de que nosotros somos espíritu. Y siempre nos enfocamos en lo que es la carne, nos enfocamos en el envase, el envase, correcto. Entonces, una de las cosas que nosotros ahorita estamos tratando aquí bastante nosotros en la congregación es el concepto de hagamos al hombre. Porque hagamos al hombre, en inglés pues lo dice sencillo también, es let us make man, ¿no? Hagamos al hombre, nosotros siempre hacemos la comparación o cuando oímos esa palabra hombre, nosotros siempre en nuestra mente corre lo que es ser varón. Comparamos al hombre con ser varón. Entonces decimos, pues si hay varón y hay hembra, y Dios está diciendo hombre, me imagino que está hablando del varón. Entonces, no, ahorita yo estoy yendo por este proceso con la congregación y con las personas que yo estoy mentoreando de que no hay que confundir al hombre con el varón, porque el hombre es el espíritu, es la especie que salió de la presencia de Dios y fue puesta dentro de un vaso que fue varón. Entonces, el vaso, lo que es el dazo o el polvo de donde él creó a Adán, dice que ahí fue donde él puso este espíritu que fue llamado hombre, y eso se convirtió en un ser viviente. Entonces, nosotros pensamos que este hombre es un varón. No, el hombre es el espíritu, es la especie que salió de la presencia de Dios. Eso es lo que somos nosotros, seas hombre, o seas hembra, o seas varón. Porque el Señor no creó un espíritu femenino y no creó un espíritu masculino. Él creó un espíritu de hombre y Él lo diseñó en dos vasos diferentes, un vaso que es varón y un vaso que es hembra, para función aquí en la tierra. Entonces, creo que nuestro lenguaje, especialmente en nuestras traducciones, eso ha causado mucho conflicto en podernos autorreconocer a nosotros mismos, sí. Porque siempre cuando escuchamos la palabra hagamos al hombre, nosotros siempre decimos está hablando del varón, y no incluye a la hembra. Por eso también hay mucho abuso en la religión, donde al hombre se le dice el hombre puede enseñar o el varón puede enseñar, pero la mujer tiene que callarse porque es hembra, ella no tiene autoridad ni tiene posición. Por eso es algo que está bien fuera de base, porque es ignorancia espiritual, digo yo, ¿no? Porque no entienden de que cuando Dios dijo hagamos al hombre, Él estaba hablando del espíritu que tenía que reproducirse, que traía la naturaleza y la esencia de Dios para que la gloria de Dios pueda ser manifestada aquí en la tierra. Entonces, si nosotros pensamos como seres humanos de que nosotros somos simplemente pecadores y que nosotros estamos en un estado caído y que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, entonces todavía no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Entonces eso es un conflicto grande porque de los 2 billones de cristianos que existen ahorita en la tierra, hay 7 a 8 billones de habitantes en la tierra. De esos 8 habitantes, como 2 billones dicen que son cristianos o de que tienen una fe en Cristo. Pero aún de esos 2 billones tenemos un porcentaje aún muy, muy bajo de las personas que han podido encontrar el reino de Dios. As a matter of fact, ayer le estaba preguntando yo a la congregación, porque tenemos nuestra mentoría, le decía, tenemos que volver a hacer estadísticas, no de cuántos cristianos hay, sino de cuántos cristianos han encontrado el reino. Porque de nada sirve ser cristiano si no puedes encontrar el reino. Y si no puedes entrar al reino de Dios y participar de las cosas que el rey dice que tan accesible para cada uno de nosotros, que somos sus hijos y sus ciudadanos. Entonces, hay personas que no tienen paz, que no tienen gozo, que no hay alegría, que no tienen poder sobre sus circunstancias, y están en una expectativa de que cuando mueran y su espíritu sale y lleguen al cielo, todo eso va a ser quitado. Pero la palabra de Dios realmente no enseña eso, sino lo que dice de que cuando el reino de Dios venga y nosotros podamos participar de él,
entrar en él, entonces nosotros podemos experimentar el cielo aquí en la tierra. Podemos experimentar el gozo, podemos experimentar el amor, podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos tener acceso a sanidad, podemos tener acceso a las finanzas, podemos tener acceso a la restauración familiar, porque todo eso es parte de la presencia del reino de Dios aquí entre nosotros. También tenemos acceso a poder sacar fuera toda opresión demoníaca, porque el reino de los cielos es más poderoso que el reino de tinieblas. Entonces, cuando el reino de los cielos, el reino de luz se hace presente, no hay poder de la oscuridad que se le pueda oponer. Entonces, aún ahí creo yo que también hay un conflicto con nuestros hermanos en la fe, donde creen que hay una lucha entre Satanás y Dios, cuando Dios no tiene un igual. No hay nadie que se le pueda comparar a Dios. Dios no tiene una lucha contra Satanás, porque Satanás simplemente es un querubín caído, es un ángel que él sacó del cielo por orgullo y porque se quiso rebelar contra él. O sea que no hay una lucha entre Dios y Satanás. Sí, ¿existe? Claro que sí. ¿Tiene influencia? Claro que sí. Pero no es igual a Dios en ningún aspecto. Entonces, si nosotros en nuestra ignorancia le damos una posición a Satanás que no le pertenece, que no es de él, entonces es nuestra culpa si caemos, si nosotros somos arrastrados y somos puestos bajo los pies de él. Pero en realidad, cuando Jesús vino y nos dio este mensaje del reino, esta revelación, era para que nosotros pudiéramos entender que su reino está presente aquí en la tierra y tiene poder sobre el reino de las tinieblas, y que no tenemos que estar peleando con ningún demonio, no tenemos que estar peleando con Satanás, no tenemos que estar peleando con ninguna hueste en los aires, porque él ya derrotó todo eso. El problema es para todos aquellos que no han entrado al reino. Los que no han entrado al reino sí van a batallar con eso, sí van a tener ese tipo de conflicto, porque todavía no han entrado a esta atmósfera donde Dios está en control de todas las situaciones, de todo lo que nos rodea, de nuestra salud, de nuestra finanza, la familia, y ya no tenemos nosotros que preocuparnos aún ni del pecado, porque él resolvió el problema del pecado en la cruz del Calvario cuando murió y derramó su sangre. Él dice que él nos limpió de todos nuestros pecados. Y entonces ya nosotros ya no tenemos que identificarnos como pecadores, sino de que ahora tenemos que identificarnos como sus hijos y como santos, como real sacerdocio, ¿no? Y creo que hay un conflicto, regreso a lo mismo, como que en inglés, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es oxymoron, donde decimos una cosa que no tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces, en la misma palabra donde decimos que somos santos, decimos que somos pecadores. Entonces, eso trae un conflicto, porque ese es un conflicto de identidad. O somos santos o somos pecadores, pero no podemos ser los dos. Tenemos que decidir cuál de los dos somos. Entonces, el Señor vino básicamente a resolver el problema del pecado. Eso fue fácil, eso solo, el Señor tuvo que bajar del cielo, llegó a la cruz, derramó su sangre, y a través de su sangre ya tenemos perdón de pecados y nos limpia a través de esa sangre. Y después él dijo, ya está todo terminado, ya we're done. Ya no tienes que preocuparte de esta cosa. Ahora lo único que tienes que preocuparte es de cambiar la manera que piensas. Tienes que ahora renovar tu mente, renovar tus ideales, tus filosofías y estos conceptos que la religión y el mundo, todas estas cosas y todas estas entidades han puesto en ti, para que no tengas conflicto cuando el Señor te diga que eres santo, para que no tengas conflicto cuando el Señor te diga que eres su hijo, cuando no tengas conflicto cuando el Señor te diga que Él te ama, y más importante, para que no tengas conflicto cuando el Señor te diga que te quiera usar. Porque ahí está el problema, sí. Porque el Señor viene y él no nos mira a nosotros en nuestra condición, sino de que Él nos mira de cómo fuimos nosotros creados desde el principio. Entonces, Él nos hizo a su imagen. Regresamos a ese punto de imagen. Estamos hablando de imagen, es poder reflejar. No es que nosotros seamos, sino que nosotros vamos a reflejar lo que Dios es. La imagen también tiene que ver con naturaleza, y imagen también tiene que ver con carácter. Entonces nosotros tenemos que
desde el principio, desde nuestra creación, en nuestra entidad, de la manera que fuimos diseñados para tener el carácter de Dios, cargar la naturaleza de Dios y poder reflejar toda su gloria. Así fuimos diseñados. Pero si tienes un conflicto de identidad, vas a tener un conflicto aceptando esa realidad. Y creo que la mayoría de personas tienen un conflicto cuando dices, tú cargas la naturaleza de Dios, porque ellos miran su comportamiento, ellos miran su carácter, ellos miran las cosas que ellos practican. Y el Señor está diciendo, sí, estás haciendo esas cosas porque eres ignorante de quién realmente tú eres. Porque si tú reconocieras realmente quién tú eres, las cosas que estás haciendo actualmente ya no las harías, porque regresarías a tu verdadera entidad, a tu verdadero carácter, a tu verdadera naturaleza, pudiendo reflejar a mí en todas partes donde tú asistes. Entonces, cuando regresamos o hablamos de esta idea, por ejemplo, de identidad, primero tenemos que luchar con este concepto de imagen. Oye, perdona que te interrumpa. Yo creo que algo muy importante para entender todo esto acerca del reino y de la entidad tiene que ver con los conceptos, como tú dices, ¿verdad? Porque si yo tengo un concepto errado de lo que Dios piensa, si la mente de Dios y mi mente no enlazan con los mismos conceptos, no podemos tener una conversación eficaz, ¿verdad? Eficiente. Es lo que pasa con la gente, que tienen conceptos cerrados, y conceptos cerrados, Halton, de cosas muy simples, conceptos cerrados como lo que es la iglesia, como lo que es el reino, como lo que es la salvación, como lo que es el arrepentimiento, muchos conceptos que están errados, los tiempos que vivimos, la administración que estamos hoy en el nuevo pacto, el sacerdocio, ¿verdad? Porque se fluctúan entre el antiguo y lo nuevo. Cuando lo viejo ya pasó, ahora estamos en una administración nueva de la gracia, del Espíritu. Como dices, somos hijos. Lo que fue antes ya pasó, se terminó. En la cruz se recreó una especie nueva para una nueva función en Cristo ahora. Ahora somos hijos, ahora somos reyes, ahora somos linaje real, como dices tú. Pero esos conceptos son obstáculos muy grandes para los creyentes hoy en día, porque no podemos ir más allá del conocimiento y del entendimiento que tenemos, Halton, ¿correcto? Correcto. Por eso Dios establece y dice, mi pueblo perece o está en la ruina por falta de conocimiento. Correcto, nada más quería agregar eso, Halton, pero adelante. No, mira, acabas de decir tantas cosas en tan pocas frases ahí, y para poder clarificar todas esas vamos a tener que estar aquí en unas 5 horas, porque realmente el reino de Dios, este misterio no se puede dar a conocer en 1 hora. Pero vamos a hacer el intento. Pero tenemos que... por eso, cuando el Señor comenzó, por ejemplo, su ministerio público en Mateo 4:17, Él comenzó con una palabra muy importante, y creo que es una palabra que ignoramos. Y Él comenzó con la palabra arrepentimiento. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos ya está a la mano, ya está presente. Pero regresemos a esta palabra arrepentimiento, porque nosotros en la religión, el arrepentimiento siempre ha sido vinculado con sentirse mal porque uno ha pecado, sentirse mal porque uno ha fallado, sentirse mal porque ha hecho cosas que no están en la voluntad de Dios. Remordimiento. Remordimiento, vergüenza, todo eso. Entonces, la palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Entonces, por eso el Señor comenzó con esa palabra cuando comenzó su ministerio público, cuando Él comenzó a reintroducir el mensaje del reino en la tierra. Porque arrepentimiento, esa palabra metanoia, que significa un cambio de mentalidad. Entonces, ahora nosotros... en el antiguo pacto, como tú decías, ¿no? El antiguo pacto únicamente era una sombra de lo que iba a venir. Entonces, no importa lo que haya pasado allá, porque todo era sombra, era una imagen, era una expectativa. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él ya trajo lo verdadero, lo real, lo que iba a ser y lo que era permanente y eterno. Entonces,
Por eso él comenzó y dijo, ahora tienen que arrepentirse porque todos los conceptos que han aprendido eran únicamente una sombra. Ahora yo les voy a dar a ustedes lo verdadero y tienen que cambiar sus conceptos y mentalidad para poder recibirlos y aceptarlos, porque si no cambian su concepto, no van a poder accesar o entrar al reino de Dios. Entonces, esa palabra arrepentimiento es muy importante en el vocabulario de reino. Creo que fue una de las cosas, la gente cree que el arrepentimiento solo sucede una vez. Vienes, aceptas a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Oh, ya me arrepentí, ya lo acepté. Eso no puede ser más erróneo que otra cosa, porque el arrepentimiento es algo que se hace todos los días, a diario tiene que uno ver arrepentimiento, porque arrepentimiento no es remordimiento y arrepentimiento no es culpabilidad. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, una transformación de la mente, lo que la palabra habla de renovación. Entonces, el metanoia, el arrepentimiento, es que tú vengas y empiezas a renovar todos esos pensamientos viejos, esos conceptos viejos, los tires a la basura y hagas un update, un software update en tu mente para que empieces a poder a entender y a recibir lo nuevo que el Señor trajo. Entonces, en el ambiente religioso, como te digo, o en la cristiandad, se nos ha enseñado únicamente que el arrepentimiento, ya te arrepentiste porque aceptaste al Señor en tu corazón y ya estás asistiendo a la iglesia. Este es un varón arrepentido, una mujer de Dios arrepentida, está buscando del Señor. Pero si no cambian su manera de pensar, entonces they might as well be lost. Todavía están perdidos porque no van a poder llegar a su identidad, no van a poder llegar al lugar donde el Señor realmente los quiere llevar. Entonces, ahora también mencionaste en lo que estabas hablando, es esta otra palabra, gracia. Entonces, la gracia ha sido abusada dentro del ámbito religioso también. Entonces, eso también causa conflicto cuando viene a entender los conceptos del reino de Dios. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es imposible de que tú vivas una vida de pecaminosa, una vida de pecado, una vida deliberadamente haciendo el mal y después llegar a la iglesia y pensar de que tú y el Señor están bien. Es imposible. Y poder decir de que voy a clamar y aplicar gracia para que el Señor me tenga que aceptar de la manera que yo soy. Entonces esta palabra gracia realmente la han interpretado como yo puedo ir a hacer lo que a mí me da la gana y cuando yo decida regresar, el Señor me tiene que perdonar. Realmente de esa manera la he visto yo utilizada, donde hay personas que dicen, bueno, ayer estuve en el bar, o ayer me acosté con fulano de tal, pero ya me arrepentí, ya me sentí mal, voy a la iglesia y le pido perdón al Señor y por su gracia ya soy salvo, ¿no? y ya me perdona. O sea que de esa manera ha sido utilizada y es una forma muy ignorante, diría yo, porque los pastores lo han permitido de esa manera. Realmente la palabra gracia lo que significa o lo que implica es el poder del Espíritu Santo para cumplir la ley. Si tú dices que has recibido la gracia de Dios, lo que realmente estás diciendo es que has recibido el poder del Espíritu Santo para cumplir la ley de Dios, que significa que tú no vas a ir a hacer algo que le desagrada al Señor, que ya estás maduro, que ya pasaste las niñerías, que ya no estás haciendo cosas que solo los inmaduros hacen, sino de que las personas que han entendido la gracia o que se les ha aplicado la gracia son personas que se les ha aplicado el poder del Espíritu Santo y ellos ya no violan las leyes de Dios. Entonces ese concepto es muy diferente a que, bueno, el Señor sabe que estás batallando, el Señor sabe que estás en la carne, el Señor sabe que estás intentando y por su gracia Él te va a perdonar. No, la gracia, realmente la aplicación de gracia tiene que ver con un favor inmerecido, algo que tú no lo lograste por tu propia cuenta, que se te fue otorgado, pero no significa de que tienes ahora tú el poder o el derecho de violar esa gracia. Hacer lo que quieras. Entonces yo te lo podría poner de esa manera y se lo he puesto así a muchas personas. Digamos de que hay un matrimonio y de que uno en la pareja le fue infiel al otro. Y
el esposo le fue infiel a la esposa, digamos eso. La esposa viene y decide perdonar al esposo. Le otorgó gracia. ¿Le da ahora a él permiso para ir a engañarlo otra vez? No. Cuando se te ha otorgado gracia es cuando tienes que caminar aún más en eggshells, dice, porque sabes que se te otorgó un perdón que no era inmerecido porque eras culpable de lo que habías hecho y aún así no te dieron justicia, sino de que te dieron gracia. So ahora vas a hacer lo más posible para estar en buenas gracias con ellos, para obtener el favor de ellos, cómo los atiende, cómo los tratas. No es que la vas a engañar y ahora la vas a tratar como basura, o la vas a ignorar y no le vas a hacer cosas. No, ahora la vas a tratar aún con más cuidado porque te otorgó algo inmerecido. Entonces, si hacemos eso en lo natural, ¿cómo deberíamos nosotros tratar la gracia que nuestro rey nos otorga a nosotros, que no es inmerecida tampoco? No podemos. Entonces, yo siempre le digo a la gente, como decías tú también en eso, es que dijiste tantas cosas maravillosas en esas cosas que tiene que uno ir detalladamente y no solo pasarnos, porque a veces perdemos tanta cosa que el Señor quiere hablar solo porque queremos avanzar y a veces no se trata de avanzar, es mejor entender. Correcto. ¿Verdad? Y yo le digo a la gente, ¿por qué no van y leen? Como decía esto, la gente perece por falta de conocimiento, no por falta de amor a Dios, no por falta de danzar ni por falta de profetizar, por falta de conocimientos a las leyes de Dios. Es porque la gente fracasa, es porque la gente falla y porque la gente está en la situación en la que está. Pero yo le digo, gente, si ustedes quieren realmente entender bien este concepto de la gracia, yo les sugiero que lean Hebreos 10. En Hebreos 10, del 20 hasta el final, habla acerca, dice, si en el antiguo pacto, dice, si a la voz de dos testigos se podía comprobar de que alguien había sido infiel o alguien había sido irrespetuoso a sus padres, si alguien había sido ladrón, si se podía comprobar a esa persona, lo mataban ahí a pedradas, Sí. dice. Lo mataban andas pa, no le daban gracia. Ahí lo mataban porque había sido encontrado que había violado la ley. Dice, ahora dice, ¿cuánto más cuánto más le va a pasar o se le va a dar a una persona que pisotea la sangre del cordero? Ajá. Dice que a nosotros se nos ha enseñado que podemos violar esta cosa que se llama gracia, que nosotros podemos hacer con ella un papalote y andar de club, andar fornicando, andar en adulterio, andar en esta cosa y después podemos regresar como que si nada pasó. No es así. Tenemos que leer, estamos fracasando, estamos siendo destruidos por nuestra propia ignorancia. Realmente dice, ¿cómo se le va a poder perdonar a una persona? Y eso lo dicen Hebreos. Yo a todos los que están escuchando esto, no me crean a mí. Yo siempre le digo a la gente, todo lo que dice cualquier predicador, úsenlo como ese peine de piojo. No sé si se acuerdan cuando que la gente agarraba piojo, agarraba un peine bien fino y colmaban ahí para sacar todas esas cosas. No, cada palabra que alguien da en las redes sociales, en tu congregación, tiene que ir basado en algo que está escrito en la escritura. No podemos simplemente decir, pues este es el hombre de Dios y él sabe. No, tú eres responsable por tu vida espiritual. Entonces dice que ciego que siga ciego, los dos caen en el mismo hoyo. Entonces las personas son responsables por ir a escudriñar la palabra. Por eso yo les digo, vayan, Hebreos 10, yo les doy el chichi, no tienen que andarlo escudriñando, vayan directamente donde lo dice, Hebreos 10 del 20 para abajo, y ahí te va a decir que todos aquellos que han decidido voluntariamente pisotear la sangre del cordero, posiblemente no va a haber perdón para ellos. Porque ¿cómo es que van a tener contempt? No sé cómo se dice esa palabra en español, así como que indiferencia, como que no les importe el sufrimiento del cordero. Porque imagínate eso, el Señor Jesucristo cuando fue entregado en el Getsemaní, por ejemplo, no fue entregado a los fariseos, a los seos, a toda la guardia religiosa. No solo lo humillaron, lo pisotearon, le sacaron la barba, después lo entregaron a los romanos, que los romanos lo latillaron, lo vituperaron, después lo crucificaron, le pusieron el spear lo traspasaron y todo eso. Y después voy a venir yo y voy a pisotear todo lo que él pasó. No es así. Entonces, el reino de Dios... Perdón, Halton, regresando a lo mismo acerca de la gracia,
todo esto que estás hablando tú tiene que ver con el entendimiento, porque si no llegamos al entendimiento de lo que este concepto nos dice, que la gracia es un favor y básicamente la gracia está ligada al amor, ¿verdad? De Dios hacia nosotros, porque el amor es lo que provocó la gracia de Dios para nuestras vidas, ese regalo que no merecíamos, como decías del esposo que perdona o se perdonan por la infidelidad, ¿verdad? Es por amor. Y en el entendimiento del el pacto en el que estamos ahorita, que tú hablabas de la ley y rompiendo la ley, el que quebranta la ley de Dios, ¿verdad? También en ese entendimiento que hoy en esta administración o en este pacto, la ley se resume básicamente en dos cosas, dijo Jesús, ¿verdad? Esto se resume, la ley del antiguo se resume en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, si se quebranta la ley del amor, pues quebrantamos todos, Halton. Entonces, volvemos a lo mismo, al concepto y el entendimiento de lo que recibimos. Como tú dices, si un predicador o alguien me da una palabra, yo tengo la responsabilidad de venir a escudriñar y verificar que lo que me dicen es verdad, pero no sucede eso, Halton. Es raro encontrar personas que escudriñan una vez que reciben una palabra, y yo creo que eso es clave, el ir a la escritura y tú verificar y ser responsable de esto que has recibido ahora, Antón. Correcto. Yo tengo muchos amigos pastores y uno de ellos tiene una palabra que a mí me gusta bastante. Él dice que a nosotros nos encanta el romanticismo espiritual. Entonces, nos encantan esas palabras alientadoras, nos encantan esas palabras donde el Señor viene y dice, mi hijo mío, yo te amo, no importa la situación en la que tú estás, yo estoy contigo, y ese romanticismo nos encanta, como el Señor supuestamente nos persigue a cada uno de nosotros, pero la mayoría de veces es realmente simplemente eso, un romanticismo espiritual que no está basado en lo que está escrito en las Escrituras, y ahí es donde corremos el peligro de que nosotros nos dejamos llevar por emociones y no nos dejamos llevar por las verdades que ya están plasmadas, ¿no? Si no hay ese arrepentimiento que nos ayude a cambiar estas ideas, esos conceptos, nunca vamos a poder cumplir y llegar a donde el Señor realmente nos quiere llegar. Algo que tú decías es muy importante, el resumen de la ley, ¿no? Amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Está hablando de todo nuestro ser, tenemos que amarlo a Él. Y después dice, tenemos que aplicarlo ahora a la imagen de Dios, porque es bonito amar a Dios, pero tú eres la imagen de Dios y nadie te quiere amar a ti, ¿verdad? Entonces Él dice, no puedes decir que me amas a mí, que no me has visto, si no puedes amar al que has visto. Correcto. Entonces, hay otra cosa clave que está escondido en lo que tú acabas de hablar, y como dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La manera que la razón por la que tú no puedes amar a tu prójimo es porque todavía tienes conflicto amándote a ti mismo. Entonces, el primer trabajo para poder amar a tu prójimo es llegar al conocimiento de quién tú eres para que te empieces a amar a ti. Hay muchas personas que no se aman porque tienen remordimientos, porque tienen un pasado, hicieron cosas que de las cuales no están orgullosas de lo que ha sucedido, les hicieron cosas que dañaron su alma, les hicieron cosas que causaron traumas, y ellos no tienen una perspectiva sana de quién ellos son. Entonces ellos no tienen ese amor, no tienen un amor sano, sino que tienen un amor corrompido. Entonces por eso hay un conflicto cuando te dicen, hey, tienes que amar a tu prójimo. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, el Señor habla acerca, dice que tienes que amar a tus enemigos, pero no solo tienes que amar a tus enemigos, dice, tienes que hacer cosas maravillosas para ellos. Tienes que orar por ellos, tienes que ir la extra milla por ellos. No es simplemente tolerarlos, sino yo no sé tú, pero yo voy a hablar de mí en este caso. Yo he tenido que hacer cosas por personas que me han perseguido a mí. Y yo he tenido que hacer cosas por personas que
que me han apuñalado a mis espaldas, que me han hecho cosas que son injustas, pero yo soy el que tengo el conocimiento de Dios. Yo soy el que tengo a Cristo supuestamente entronado en mi corazón. Entonces, yo soy el que tengo que hacer cosas maravillosas para ellos, aún sabiendo de que no me lo van a agradecer, aún sabiendo de que solo están esperando el motivo para criticarme o el momento donde yo caiga para que ellos hablen mal de mí. Aún con todo eso, de la única manera que yo voy a poder a tratarlos a ellos bien y hacer esas cosas por ellos es si yo me amo a mí mismo. Yo no lo hago por ellos, yo lo amo porque me amo a mí. Así es. Cuando yo me amo a mí mismo, entonces yo voy a poder dar ese amor sin restricciones, no solo a mis hermanos en la fe, pero a todos aquellos que no son hermanos en la fe tampoco. Voy a poder mirar al homosexual y lo voy a poder amar a él, sabiendo que yo no estoy de acuerdo con su estilo de vida, yo no estoy de acuerdo con la cosa que está haciendo, pero de todas maneras lo puedo amar como ser humano, como imagen de Dios, aunque sé que está confundido, y puedo poder cubrir ciertas áreas en él para poder mostrar el amor de Cristo. Pero eso comienza cuando yo me amo a mí mismo. Si yo no tengo amor para mí mismo, entonces no voy a poder tener amor para ninguna de las otras personas que el Señor quiere que yo ame también. No podemos dar lo que no tenemos, ¿eh? No podemos. Y todo comienza precisamente con el reconocimiento de nuestra identidad en Él. De ahí emana todo, de nuestra identidad en Cristo, en el entendimiento de quiénes somos en Él hoy. La Escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Así que hoy somos un espíritu. No es mi roommate, ¿verdad? Yeah. Somos uno. Como yo y mi esposa, como tú y tu esposa, somos uno, ¿verdad? Así mismo, y basado en ese entendimiento de quién soy yo en Él y lo que hizo Él por mí, para mí, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con esta nueva naturaleza. De ahí emana toda esta verdad, Halton, y esta luz que Él vino a traer. Como tú decías al principio, yo pensé que estaba loco también cuando yo tenía esta ansiedad por encontrar algo más, porque yo decía como tú, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? Inclusive yo llegué a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Ellos dicen que soy salvo y que ahora soy cristiano, pero en realidad yo no veo nada diferente en mí. Yo sigo haciendo lo mismo, ¿sí? Sigo emborrachándome, sigo haciendo cosas, los mismos malos hábitos que tenía. Yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si no hay un cambio, si yo no veo nada, mejor mátame y llévame. ¿Para qué voy ahora estoy peor, Halton? Porque ahora lo conozco y sigo haciendo lo malo y no entendía yo hasta que, como dices tú, llegó la luz y alumbró el entendimiento de la realidad que hoy vivimos en Cristo y la verdad de este nuevo pacto y la nueva naturaleza en Cristo Jesús, y todo cambió, fue una transformación. Y yo no digo, Halton, que la transformación es de un día para otro. Tienes la responsabilidad, cada uno, de avanzar de acuerdo al conocimiento que vas adquiriendo, ¿verdad? Tiene uno que poner un esfuerzo, ¿verdad? Y mucha gente piensa que es algo mágico, como el genio mágico de la lámpara, que alguien toca y te unge o te ora por ti y todo va a ser transformado. No, es un proceso que tú tienes que voluntariamente acceder a él y esforzarte, Halton. Sí, escuchando lo que estás diciendo me trae a la memoria, parece que es la historia de los leprosos que llegaron buscando al Señor, ¿verdad? Y uno de ellos le pregunta, Señor, si tú quieres sanarme, sáname. Y el Señor le responde bien claro, claro que quiero sanar. ¿Por qué voy a querer que tú estás en una condición de leproso? Y dice que lo tocó y lo sanó. Entonces a veces nosotros como creyentes tenemos esa mentalidad de si el Señor quisiera a que yo cambiara, Él viniera y me cambiara. El Señor quiere que cambies, pero Él no va a bajar. Esa es tu responsabilidad. Correcto. Tú tienes que tener el deseo de cambiar y el deseo de transformar, ¿no? La salvación
y tener vida eterna, eso es lo más fácil para el Señor. Él ya lo hizo, por eso mandó a Jesús para la cruz. Correcto. Pero lo que Él no puede cambiar es tu manera de pensar. Eso ya le corresponde a cada individuo, a cada persona. Y si tú decides vivir en ignorancia, vas a morir en ignorancia. El Señor no puede hacer absolutamente nada ahí, porque nos dio libre albedrío, nos dio voluntad propia, y Él... como dicen Proverbios, dice que así como el hombre cree en su corazón, así va a ser. Entonces, si tú quieres ser terco y quieres ser necio y tú quieres continuar viviendo el estilo de vida que tú quieres viviendo, aunque Cristo quiera salvarte, Cristo quiera hacer algo en tu vida, no lo puede hacer, porque no puede violar lo que tú ya decidiste y propusiste en tu corazón. Entonces tiene que ver con esto, como tú dices, el arrepentimiento, ese cambio de mentalidad, borrar estos conceptos, porque si no llegamos allí, nunca vamos a llegar a nuestra verdadera identidad, nunca vamos a hacer nada para Dios si no regresamos a quien nosotros realmente somos. Entonces, este mensaje del reino es importante, es el mensaje más importante en todo el universo. Es un mensaje que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, que hemos recibido esta revelación para poder traer luz a la vida de todas las personas que viven en tinieblas, para que ellos puedan salir de ella. Y creo que el pueblo hispano es un pueblo que ama al Señor, un pueblo que tiene un corazón dispuesto a hacer lo que el Señor le pida, pero a la misma vez creo que es un pueblo que está en oscuridad, un pueblo que está en ignorancia, un pueblo que necesita escuchar este mensaje para que salga de donde está y pueda entrar a la plenitud de lo que realmente el Señor quiere para cada uno de ellos. El Señor no vino a establecer el cristianismo, el Señor vino a establecer su reino. Entonces creo que no hay maestros, Jerry, desafortunadamente, para el mundo de habla hispana, que sean prominentes y que sean de renombre, que estén predicando este mensaje. Yo creo que ya le corresponde a personas como tú y como yo, personas que amamos al Señor, personas que hemos recibido esta revelación, personas que queremos ayudar no solamente a la humanidad, pues a nuestros hermanos en la fe, a que ellos puedan crecer, a madurar. Y creo que es el tiempo de nosotros de estar en programas así como este, para estar hablando ahora al pueblo hispano, para decirle que se despierten, que se aviven, que ellos están buscando un avivamiento que no va a venir, porque el avivamiento solo va a venir cuando entiendan el mensaje del reino de Dios. Pero si ellos siguen rechazando este mensaje por quedarse con sus tradiciones, entonces no le pueden echar la culpa al Señor por su condición, ni le pueden echar la culpa al diablo por su condición. Tienen que echarle la culpa a donde corresponde, y eso es a su irresponsabilidad de realmente aprender o ser estudiantes del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Correcto, Halton. Pues muchas gracias, Halton. Te doy las gracias por esta plática tan interesante, reveladora. Yo sé que muchos van no sé cuánto no estuve monitoreando los que se conectaron, pero va a estar grabado, muchos van a verlo diferido. Amén. Halton, pues, muchas gracias. Te agradezco infinitamente tu aporte aquí, y pues seguimos en contacto. Como dijiste tú, esto no se puede transmitir en una hora. Necesitamos mucho tiempo para ir aportando cada vez más y más, pero vamos a seguir con esto, Halton, en contacto, y por ahí pues nos gustaría que otra vez continuáramos con esta charla, si tú tienes tiempo. Amén, aquí estamos para servir, estamos para servir al pueblo hispano. Nosotros aquí en Los Ángeles, pues en Casa 633, para todos aquellos que andan buscando una iglesia de reino que estén en la ciudad. Estamos en la ciudad de Torrance. Tenemos servicio los viernes, que es de mentoría, y los domingos de 1 a 2 de la tarde. Todos están bienvenidos. ¿Quieren aprender el reino de Dios? Están más que bienvenidos. Para todos aquellos que están fuera de estado o en otro país, pueden mirarlos en House 633. Hacemos en vivo los domingos. Y lo hacemos bilingüe, inglés en español, para tratar de alcanzar a la mayoría de personas que podamos. Pero como decimos, en una hora no podemos hacer todo. Definitivamente me encantaría regresar, continuar hablando de este tema que es tan importante, y ayudar a los más hispanos que podamos. Somos la mayoría. Ya invadimos todos Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica. Por donde quiera estamos. Estamos en todos lados y todos necesitamos el reino.
y todo lo andamos, el doctor Monroe decía, todos andan buscando el reino, y aunque no lo sepan. Sí. Y porque todos andan buscando esa paz, todos andan buscando ese gozo, todos andan buscando prosperidad, todos andan buscando restauración familiar, todos andan en búsqueda de algo. Y lo único que les puede dar eso es que puedan acceder o accesar al reino de Dios y poder entrar a esa plenitud que el Señor ha puesto disponible para cada uno de nosotros. Así es, Halton. Pues muchas gracias y pues no me queda más que agradecer. Nosotros estamos aquí en Nuevo México, Halton. No sé si alguna vez has venido para este desierto aquí donde hay oasis. Las Cruces, ¿verdad? ¿Verdad? En Las Cruces, Nuevo México. Okay. Espero pronto poder vernos físicamente. Cuando gustes, ya sabes, aquí estamos. Ahora que vayamos por allá por Los Ángeles. Amén. Aquí está tu casa en Los Ángeles, ya sabes. Y he pasado por Las Cruces en rumbo para Houston. Sí. He pasado por ahí, pero no me he detenido, pero ya tengo una excusa por qué parar. Así es, Halton, pues salúdame a la familia, a todos por allá, a la congregación, la esposa, y esperamos conectarnos pronto, Halton. Ahí seguimos al habla, en contacto, y te agradezco muchísimo esta aportación, Halton. Bendiciones y para adelante. Para adelante, bendiciones, saludos a la familia. To the King. Igualmente, Halton, hasta luego, cuídate, bye. Hasta luego, bye.